clase. Hoy vamos a revisar la estructura de la ciencia, qué es lo que compone la ciencia, y por el otro lado, las características de la investigación científica. Son dos cosas, ¿no? Uno es la composición de la ciencia, lo otro es el proceso de cómo se desarrolla, cómo se produce la ciencia, que vendría a ser ese proceso, se lo denomina como investigación científica. Entonces empezaremos por la primera parte, la estructura de la ciencia. ¿Cuáles son las partes fundamentales de la ciencia? Son dos partes fundamentales, lógicamente interrelacionadas, de la ciencia. Primero, es un sistema de ideas establecido provisionalmente y denominado conocimiento científico. Una de las partes fundamentales de la ciencia es lo que se conoce como conocimiento científico, que viene a ser todo el sistema organizado de ideas, ¿no? Para poder producir nuevos conocimientos o poder fundamentar conocimientos que ya existen, ¿no? O perfeccionar conocimiento existente. La segunda parte fundamental de la ciencia, de la estructura de la ciencia, es la actividad que produce el conocimiento. A eso se llama la investigación científica. ¿De acuerdo? Entonces son dos partes fundamentales que compone la ciencia. Uno es el conocimiento científico y el otro debe ser la investigación científica, que es la que produce ese conocimiento científico. En ese entendido, entonces, fíjense, en ese entendido, estamos hablando de que el conocimiento e investigación científica integran toda la totalidad de la estructura de la ciencia, ¿no? Y por tanto esas dos dimensiones que acompañan a las leyes científicas permiten desarrollar la ciencia. Entonces, fíjense este esquema que presentamos acá. Entonces, en la parte de toda esta estructura que desarrolla la ciencia viene a ser el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene esta doble acción, miren. Todo conocimiento científico produce el desarrollo de la investigación, así como la investigación produce el conocimiento. Ahora, ya hemos hablado sobre la ciencia. No se olviden, la ciencia vienen a ser los esquemas, los modelos por el cual se puede explicar los fenómenos, la regularidad, el comportamiento regular de los fenómenos. Dimos un ejemplo con el caso de la lluvia. ¿Y qué vienen a ser los principios? Los principios vienen a ser los fundamentos de ese esquema, de ese modelo que explica la realidad de un hecho. Ahora, ¿cuáles son las características de la dimensión de la investigación científica? Entonces, un poquito resumiendo lo anterior antes de pasar, no se olviden, las dos dimensiones es el conocimiento y la investigación científica. Ahora veamos las características de la investigación científica, de una de las partes fundamentales de la ciencia. Primero, es un conocimiento ordenado y sistemático. La investigación es un conocimiento, parte de un conocimiento. No se puede investigar si no se parte de un conocimiento. De lo contrario ya no sería científico, porque toda ciencia parte del conocimiento. Por otro lado, las reflexiones y demostraciones tienen que ser claras y precisas, o son claras, diré, no es que tienen que ser claras, sino son claras y precisas. Tanto el análisis lógico, del razonamiento, sobre la base de los datos, ¿no? Los datos vendrían a ser los fundamentos empíricos, las demostraciones, ¿no? O las evidencias, si ustedes quieren llamarlas así, ¿no? Que permiten desarrollar la reflexión. Entonces, esos dos componentes tienen que ser claros y precisos. Trata de dar explicaciones generales, otra de las características de la investigación, trata de dar explicaciones generales, ¿no? De cómo pueden generalmente ser o son los hechos, ¿no? Generales, objetivos y válidas usando las leyes que existen para la propia disciplina. Entonces, ¿cuáles son las leyes? Son las leyes científicas. Vuelvo a repetir, son esos esquemas, o moldes, o modelos que permiten explicar el comportamiento regular de algún hecho o algún fenómeno de la realidad.
Otra característica es que permite el desarrollo de la disciplina. Por tanto, a partir de la investigación científica, se desarrolla la ciencia. No hay otra forma de producir o de desarrollar la ciencia. Es a partir de la investigación científica. Contribuye a integrar el cuerpo teórico de las ciencias con mayor solidez, acumulando conocimiento. Mientras más se produce, más fundamento sobre los hechos de la realidad. Mientras más ciencia, en otras palabras, se desarrolla, mientras más investigación se genera, más fundamento de la ciencia. Resuelve problemas tanto de manera unitaria o inmediato como de niveles teóricos de la ciencia. Y aquí vamos a ver más adelante los tipos de investigación. A partir de esta característica definen los tipos de investigación. Por ejemplo, investigación aplicada e investigación, por ejemplo, formal, o una investigación más de tipo teórica. Por ejemplo, cuando hablamos de la resolución de problemas de manera utilitaria, es cuando busca una solución inmediata, ¿no? Y en el caso cuando se buscan resolver problemas teóricos, son más de tipo de carácter no inmediato, o sea, no van a resolver un problema o una necesidad. Por ejemplo, en este caso, tenemos conocimiento por la información de los medios que se está buscando la vacuna para el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que se está desarrollando? Se está desarrollando una investigación utilitaria o aplicada para resolver un problema que está vigente socialmente a nivel mundial, ¿no? Si otro sería, por ejemplo, tratar de buscar, hablar sobre el genoma humano, por ejemplo, ¿no? No trata de resolver un problema de aplicación específica, sino trata de dar una respuesta teórica, ¿no? Quizás un problema más complejo, ¿no? Pero no va a resolver un problema en sí de una necesidad humana. Otra característica es el conocimiento sin dogma o creencia de verdades absolutas. El conocimiento no tiene límites, el conocimiento no tiene propiedades, el conocimiento es abierto, ¿no? Si se dogmatiza el conocimiento, entra a otro nivel que ya no es ciencia, ¿no? Y por tanto ningún científico, ni ninguna investigación puede asumir como verdad absoluta de la explicación de un hecho. Por tanto, siempre deja la opción, la ciencia deja siempre la opción a poder comprobar los hechos, a poder redefinir los hechos, ¿no? A poder evaluar los hechos a partir de las investigaciones. Da pauta a un ejercicio reflexivo continuo. Fíjense, es un continuo la producción del conocimiento, no es estático, ¿no? Porque si no, volvemos a repetir, se transforma en dogma. Entonces, cuando hay dogma ya no hay discusión, ¿no? Hay una sola definición, hay una verdad absoluta que nadie se discute, como por ejemplo el conocimiento religioso. El conocimiento religioso, nadie discute, nadie discutimos sobre la vigencia o la figura de Dios, por ejemplo, ¿no? De la existencia de Dios, porque es un conocimiento religioso que se basa en la fe de la gente y en el dogma de cómo la religión cristiana fue desarrollando, ¿no? Pero en el conocimiento científico no. En el conocimiento científico hay una continua reflexión sobre el cuestionamiento de los hechos. Entonces, otra característica de la investigación científica es conforma en el investigador un sentido crítico y analítico. El investigador, todo lo contrario de lo que pueda hacer una persona o algún especialista que limita o con fronteras en su conocimiento, al contrario, está abierto a la valoración, a la evaluación, al juicio crítico, ¿no? Al análisis. Entonces, por tanto, el investigador, aparte de abrirse a esa reflexión, porque todos los trabajos científicos, todos los trabajos de investigación científica están sujetos a la continua comprobación, ¿no? Entonces, por tanto, también ese productor del conocimiento científico es un agente, ¿no? De la ciencia que tiene una capacidad
crítica, abierta y analítica continua. Impulsa la capacidad creativa, la capacidad imaginativa, ¿no? La capacidad innovativa, por ejemplo, cuando se trabaja con la tecnología. Entonces, el hombre de ciencia siempre está creando. Otra característica es abierta, explica los hechos en términos de leyes y esto en términos de principios, ¿no? Entonces, lo que decíamos, volvemos a subrayar, ¿no? Los hechos, la regularidad de los hechos, no se vayan a olvidar, hay que subrayar. La regularidad de los hechos se presentan o pueden ser, se presentan a los ojos del investigador, ¿no? Como regulares, y esa regularidad a través de las leyes, que son los esquemas o moldes o modelos por los cuales el investigador puede determinar no solamente la existencia de ese hecho regular, sino las causas que provocan la existencia de esos hechos. El fundamento de esos esquemas vendrían a ser los principios científicos. Otra característica de la investigación es que es predictiva, ¿no? O prescriptiva, ya que a partir de explicar el pasado se puede entender el presente y se puede construir o diseñar el futuro, en todos los ámbitos, ¿no? En toda la ciencia, ¿no? Si estamos hablando de la ciencia física, un fenómeno físico se puede predecir o pronosticar, ¿no? En el campo social lo mismo, aunque en el campo social hay una intervención de sentimientos, de conciencia en la investigación, pero aún así se pueden dar pautas de futuro. Ahora, esas son las características principales de la ciencia, que de una u otra manera también lo hemos visto. Ahora, una tipología de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de investigación? Fíjense, hemos visto también con Mario Bunge la clasificación de la ciencia, ¿no? Sin embargo, estas características que hemos visto arriba pueden variar cuando hacemos ciencias sociales o hacemos ciencias exactas. Las ciencias exactas también llamadas formales, fíjense. En la clasificación de Mario Bunge habíamos hablado sobre las ciencias formales y las ciencias fácticas, o sea, de experimentos. Y las ciencias formales vienen a ser a partir de la lógica, del razonamiento. Esas se conocen también como las ciencias exactas. Y en el caso de las ciencias sociales, más trabajan con la documentación, ¿no? Con la observación del desarrollo histórico, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense, el conocimiento de los fenómenos sociales, por ejemplo, no puede lograrse con el grado de certeza y de determinación que alcanza en la física. Es imposible, ¿no? Porque volvemos otra vez a indicar de que en el caso de los fenómenos sociales hay un componente que no lo tienen los fenómenos físicos. En el caso de los fenómenos sociales le hemos denominado, por ejemplo, la forma de representación que tiene el individuo. ¿Cuáles son las formas de representación? Sus sentimientos, sus valores, sus costumbres, sus ideales, por ejemplo, sus percepciones que tienen ellos, ¿no? De ver las cosas. Entonces, ahí varía. Los fenómenos físicos no tienen ese componente. Entonces, cuando Bunge hablaba de que la ciencia nos permite, ¿no? Entrar o explicar los conocimientos tanto del mundo material como del mundo inmaterial. Entonces decíamos que el mundo material, todo lo que es sujeto a la percepción de los canales sensitivos que tiene el ser humano. Y en el caso de lo inmaterial es aquello que no se ve. Entonces otros metodólogos, otros científicos hablan que son representaciones de conciencia. Por ejemplo, Max Weber, el caso de Hegel, habla de representaciones de conciencia. ¿Qué son esas representaciones de conciencia? Es lo que no se ve, pero que tiene el individuo, ¿no? Lo tiene el individuo. Por ejemplo, decíamos todo lo que, volvemos a repetir, todo lo que es sentimientos, valores, ideología, etc., ¿no? Ya dimos ejemplos sobre ello. Porque los fenómenos sociales son mucho más complicados. Aquí un poquito lo que estábamos hablando. Y el desinterés indispensable para los propósitos científicos es mucho más difícil de lograr en el dominio social que en el físico, ¿no? O sea, es mucho más complejo, en otras palabras, estudiar, digamos, por ejemplo, esas connotaciones negativas, por ejemplo, que tiene el ser humano. Por ejemplo, sobre
Una lluvia, una torrencial lluvia, un fenómeno de mucha lluvia, no podemos decir, valorar a la lluvia, ¿no? Decirle qué lluvia más buena, qué lluvia más mala, ¿no? Pues de repente podemos subjetivamente calificar, ¿no? Pero calificar de manera objetiva no. Pero la conducta de la gente, de las personas, de los seres humanos, sí lo podemos calificar, ¿no? Por ejemplo, podemos calificar la calidad de un producto a partir de qué es lo que piensa la gente, qué es lo que cree la gente. No es un producto bueno, muy malo, feo, lindo, etcétera, ¿no? O la conducta de una persona, de un gobernante, por ejemplo, podemos decir ese gobernante si tiene legitimidad o no tiene. Por ejemplo, decir si apoya o no apoya la gestión de un presidente o de una presidenta de Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del estudio de las encuestas, la aplicación de la estadística, podemos determinar eso. Pero en la física no. En la física los elementos no tienen esa composición, ¿no? De poder valorar, ¿no? Niveles. Ahora, las ciencias sociales no solo se ocupa de lo que acontece, ¿no? De los hechos, sino también de los deseos, es lo que decíamos, de las aspiraciones humanas, de los sentimientos, lo mismo que de su juicio sobre lo bueno y lo malo, de los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, podemos, como lo venía diciéndole, valorar, ¿no? Si son útiles o son perjudiciales, o si se aprueba o se reprueba, ¿no? Entonces hay múltiples ejemplos, mayormente es aquello que se trabaja con la consulta a la población. ¿Qué es lo que determina la objetividad de esto que es subjetivo? Lo que determina la objetividad de esto que es subjetivo viene a ser la aplicación de los métodos y de las técnicas estadísticas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace toda una fórmula o la aplicación de una fórmula para que esto se transforme en objetivo, un conocimiento objetivo. Ahora, en cambio, en las ciencias formales, estamos hablando de la lógica, trabajan con las relaciones que se formulan en el entendimiento, ¿no? Razonamiento lógico, ¿no? El cálculo. No, ya es muy distinto que el caso de los sentimientos. Aquí estamos hablando de la lógica, ¿no? Sin embargo, la lógica, aunque no provee de los problemas y conocimientos que están en el mundo exterior, no se los puede ver, la lógica no se la puede ver, ¿no? Los problemas de la lógica no existen, sino más que en la mente, en el razonamiento. Si es la fuerza motriz que impulsa la investigación, es como los ácidos gástricos, dice, que ayudan al estómago a digerir. Si no hay lógica, no hay ciencia, ¿no? Si no utilizamos las estadísticas, por ejemplo, imposible que pueda haber ciencia social, ¿no? Entonces la lógica también es una ciencia. Aquí hay que entender también que las ciencias pueden estar interrelacionadas. ¿Se acuerdan que decíamos en la anterior clase que pasamos? Que las ciencias se pueden complementar, ¿no? No es que se pueden, incluso ahora se van complementando los conocimientos. Y ahí aparecen esos conceptos de interdisciplinariedad, de multidisciplinaridad, más aún de transdisciplinariedad, ¿no? Etcétera, que sobrepasan las fronteras del conocimiento para integrarse y buscar la solución, ¿no? De ahí que las ciencias se sustentan mutuamente. Ahí, otra vez volvemos al punto de la colaboración. La lógica no puede, por ejemplo, refutar alguna proposición de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. De la misma manera que ninguna proposición de las otras ciencias puede ser demostrada por la pura lógica. No solamente la lógica lo que funciona. De repente el experimento puro también demuestra una realidad, ¿no? El experimento puro demuestra una realidad. Y en el experimento puro, de repente no va, en algunos casos no necesita la lógica, ¿no? Sino que se demuestra lo que hay, lo que es, lo que existe. Entonces, cualquier ciencia por la que decida seguir uno, nos va a llevar a un mismo objetivo. Cualquier ciencia. ¿Nosotros en qué ciencia estamos? Nosotros estamos en las ciencias sociales, ustedes decían, y en las ciencias formales, por supuesto. Pero tampoco podemos excluir de repente que ciencias naturales también de repente podamos usar herramientas o algunas lógicas de las ciencias naturales.
Por ejemplo, la búsqueda permanente de la verdad. Ese es el objetivo de cualquier ciencia. Es buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? El conocimiento en el ámbito de la ciencia. El conocimiento. Donde cada investigación resulta en una verdad provisional. O sea, no hay verdad absoluta. Volvemos a la característica de la investigación, ¿no? Nadie tiene el conocimiento verdadero, ¿no? Sino que el conocimiento, la ciencia, nos lleva a una verdad provisional que puede ser demostrada o refutada hasta que no sea desmentida por otra. Hasta ahí es provisional, ¿no? En una espiral constante de indagación por la comprensión y transformación de la naturaleza. O sea, todo el proceso de la ciencia es holístico, le llaman los especialistas. ¿Qué quiere decir? Que nunca concluye ahí, que no hay un punto fijo, ¿no? Ni en la física, ni en las ciencias sociales, ni en la ciencia formal, sino que continuamente está sujeto al proceso de investigación. Lo importante es que cada vez más la polémica entre ambos tipos de ciencia se desvanece, ¿no? Ante la necesidad de estudiar los problemas en conjunto, un enfoque integral, ¿no? Hay que ver cómo analizar. Fíjense, el mejor ejemplo es el problema de salud a partir de una pandemia, una epidemia de un virus. No solamente un problema de salud. Fíjense las distintas connotaciones, decíamos también, ¿no? Del problema que ha significado en un inicio un problema de salud, problemas de comportamiento social, problemas de costumbre, problemas de uso, problemas de materiales, ¿no? Problema vehicular, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿qué implica? La participación de sociólogos, la participación de expertos en políticas públicas, ¿no? La participación de economistas, porque se genera una recesión en el mundo, no solamente en estados específicos o en naciones específicas, etcétera. Fíjense lo que tienen que intervenir, ¿no? Tienen que intervenir distintos profesionales para resolver, distintos científicos para resolver. Es a partir de apoyarse en la ciencia, dice, la humanidad ha ejercido su poder sobre la naturaleza. Nadie puede negar que el avance de la ciencia no solamente que ejerció poder sobre la naturaleza, sino que cambió, muchas veces la hace cambiar la naturaleza del individuo. La hace cambiar. Donde no llueve, la ciencia hace llover, ¿no? Fíjense, la ciencia hace llover. Donde antes podía explotar un volcán y destruir asentamientos humanos, etcétera. Ahora se puede prevenir, se puede saber cuándo va a reventar o cuándo va a explotar un volcán. Y entonces hacer las previsiones necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, va controlando. La ciencia nos permite controlar y modificar la naturaleza. También permite el desarrollo de la producción de bienes a partir de las necesidades del individuo. Todo lo que se presenta como bienes, manufactura, tecnología, etcétera, es como respuesta a la necesidad del ser humano. Y transformar las relaciones sociales. La ciencia nos permite transformar las relaciones sociales, las conductas sociales. Fíjense, si no, ustedes están viendo las teorías en economía, las teorías en finanzas, ¿no? El mercado, por ejemplo. ¿Qué es el mercado? El mercado fue una iluminación, no. Fueron formas que se fue perfeccionando a partir de las relaciones de los seres humanos en su intercambio, a partir de sus necesidades, ¿no? Entonces, fíjense, y la ciencia lo fue perfeccionando. Entonces, todo tipo de, fíjense, las migraciones humanas, o los flujos, o la movilidad humana, dio lugar a que se perfeccionen los medios de transporte, ¿no? Porque hay una necesidad natural del ser humano de movilizarse de un lugar a otro. Entonces, fíjense, todo eso ha dado lugar a toda una transformación de la realidad. Hay distintas formas de indagar o de investigar, fíjense. Uno, cuando hablamos de indagar, se refiere a investigar. Una forma es a partir de los resultados, que puede llevarnos a una investigación pura o una investigación aplicada. Otra forma es de acuerdo a los procedimientos que emplea. Se generan los tipos de investigación.
Por ejemplo, pueden haber investigación documental, investigación de campo o investigación experimental. ¿No? Fíjense, a partir de los resultados que busca puede ser pura o aplicada, no se olviden. Las aplicadas buscan resolver problemas, las puras son las teóricas. ¿No? La aplicada puede ser la vacuna contra el COVID, la pura, el genoma humano, ¿no? Teorizando. Ahora, los procedimientos es cómo ocupan, cuáles son las técnicas. Hay unas que se utilizan documentos, ¿no? Por ejemplo, el auditor, el contador, utiliza mucho la documentación. Pero también puede trabajar con una investigación de campo, haciendo encuestas, determinando mercados, etc. ¿No? Y también, dependiendo de cómo se usa, pueden ser experimental, si es un laboratorio, ¿no? Etc. Entonces, varía de acuerdo a estas dos formas. Hay otras formas también que ya lo vamos a ver. Entre ellas pueden complementarse o pueden trabajarse de modo independiente. O sea, pueden ser, como le digo, puede ser una investigación netamente documental o puede combinarse una investigación documental con de campo. Entonces, a eso se refiere acá. Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver estos tipos de investigación. Yo le voy a dejar el trabajo. Dice, hay distintas formas de indagar, para lo cual se usa la investigación documental, la de campo o la experimental, lo que decíamos, ¿no? El desarrollo de una vacuna, por ejemplo, ejemplifica un caso de investigación aplicada, es lo que le estaba mencionando, ¿no? Y algunos psicólogos, por ejemplo, han realizado investigaciones experimentales con animales, ¿no? Esa es la investigación experimental. Aplicada, ¿no? Y esta es pura. No se vayan a olvidar, aplicada y esta es pura. La pura es, por ejemplo, ver algunos comportamientos en animales. Y si esos tipos de comportamientos también pueden darse en los seres humanos. Con mayor detenimiento, le vuelvo a repetir, lo vamos a ver en la próxima clase. Mientras tanto, a partir de esta exposición que hemos hecho hoy día, ustedes van a desarrollar en esta semana la 9ª actividad. Van a revisar el siguiente texto y van a comentar en manuscrito, así como lo hemos venido haciendo, la enseñanza de la investigación antes y ahora. O sea, van a comentar cómo era antes la investigación y cómo es ahora, a partir de un texto que le voy a indicar enseguida. Y luego, después de comentar cómo era antes y cómo es ahora, buscan en internet y señalan 5 ejemplos actuales de cómo es la investigación ahora. Los 5 ejemplos actuales. En internet lo van a buscar y van a citar eso sí. Por ejemplo, doy el primer ejemplo, ¿no? La neurociencia, la investigación neural, por ejemplo. Entonces ahí explican de qué se trata y dan la fuente de dónde sacar. A ver, entonces lo primero que van a hacer es esto. Van a leer y después van a hacer esta comparación indicando cómo era antes y cómo es ahora. La enseñanza de las matemáticas antes y después. Vean cómo fue el cambio en el área de matemática. Los ejemplos eran así. Por ejemplo, uno, en 1950, ¿cómo se enseñaba la matemática? Un cortador de leña vende un carro de leña por $100. El costo de producción de ese carro de leña es igual a la quinta parte del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? ¿No? Hacer el cálculo. Ese era ¿no? El ejercicio. Fíjense comparando con el segundo ejemplo, en 1970, después de 20 años, ¿cómo se enseñaba la matemática? Un contador de leña vende un carro de leña por $100. El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? ¿No? Entonces, esa era otra forma, fíjense, después de 20 años. Después de 10 años, después de 10 años de la segunda forma y de 30 años de la primera forma, un contador de leña vende un carro de leña, ¿no? Por $100. El costo de producción de ese carro de leña es de $80. ¿Cuál es la ganancia? Y así sucesivamente, fíjense, lo van a leer ustedes. En 1990, ¿cómo era la enseñanza de la matemática? Un cortador de leña vende un carro de leña por $100. El costo de producción de ese carro de leña es de $80. Escoja la respuesta correcta que indica la ganancia. Opciones múltiples. O una opción. A partir de opciones múltiples, escoger una opción. Enseñanza de matemática en el 2000. Un contador de leña vende un carro de leña por $100.
El costo de producción de ese carro de leña es de $80. La ganancia es de $20. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Una opción. Ahora veamos en el 2010. Un contador de leña vende un carro de leña por $100. El costo de producción de ese carro de leña es de 80. Si usted sabe leer, coloque una X en los $20 que representa la ganancia. Será neurociencia eso. Entonces, fíjense, hacen un comentario, ¿no? De cuál es la diferencia de lo que era antes la ciencia y qué es lo que es hoy. Y luego ustedes investigan 5 ejemplos de lo que es ciencia actualmente, ¿no? 5 ejemplos sobre ciencia, lo que se hace ciencia actualmente. Esa sería la actividad, jóvenes, para la próxima sábado. ¿Hay alguna consulta al respecto?